Muy buenas tardes, mi nombre es Albert Fernando Castañeda Puente, estudiante de agronomía. A continuación daré respuesta a algunos interrogantes planteados con respecto al tema explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Primer interrogante, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En sus respuestas mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Las actividades microbianas dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones, del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. La velocidad depende de los nutrientes, de las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Condiciones que influyen en el crecimiento, pues el pH, la temperatura, la humedad. ¿Por qué son diferentes las riquezas y las abundancias de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Son diferentes ya que no todas las poblaciones evolucionan favorablemente bajo un mismo ecosistema y requieren de un hábitat específico para su adecuado desarrollo. Las relaciones pueden ser neutras, perjudiciales o benéficas. Me explico, de pronto los desechos de una población pueden ser el alimento de alguna, como los desechos de una población también pueden ser tóxicos para otras poblaciones. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, aquí hay una cadena en donde los microorganismos juegan un papel súper importante ya que reinician el ciclo. Aquí podemos ver cómo la planta se alimenta de los nutrientes y en fin hasta llegar al depredador final, que al morir se convierte en cadáver, que los microorganismos descomponen y reinician el ciclo. Explique el concepto de microambiente, empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Microambiente es el espacio de condiciones ideales en que reside una comunidad microbiana, regido por las condiciones físico-químicas, de igual forma determinadas en gran proporción por las actividades metabólicas. El oxígeno que se produce en el microambiente debe guardar un equilibrio de consumo que no exceda el nivel de producción. Defina 1. Rizósfera y argumente su importancia. 2. Efecto rizosférico. La rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas, donde las raíces de las plantas promueven intensa actividad biológica y química. Efecto rizosférico. Actividad microbiana donde la raíz proyecta la interacción microbio-planta, siendo altamente beneficiada a la planta, ya que en este proceso las plantas absorben nutrientes debido a la interacción que hacen con los microbios, con los microorganismos. ¿Qué factor rige el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Los factores son la profundidad, la contaminación, el cambio climático, las condiciones geográficas, propiedades físico-químicas y el manejo agrícola. Esos factores influyen en esta parte. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Porque hacen parte de la biomasa de la comunidad microbiana del suelo, que si dejara de ser diversa y abundante se derivan sucesos nocivos para el equilibrio natural, como la degradación del suelo, del clima. Nombre 5 grupos microbianos y sus funciones. Bacterias, microorganismos compuestos de una sola célula con información genética. Arqueas, microorganismos procariotas unicelulares que no presentan núcleo, contribuyen al proceso de depuración anaeróbica de las aguas residuales. Protozoos, microorganismos unicelulares que viven en ambientes húmedos
o directamente en medios acuáticos como parásitos de otros. Hongos. Descomponedores de materia orgánica. Contribuyen con la nutrición del suelo, reintegrando minerales a la tierra. Los virus, parásitos por obligación, que absorben materia, energía para reproducirse, para poder subsistir. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Por la materia orgánica, por la temperatura y humedad, por las óptimas condiciones climáticas y por la disponibilidad de nutrientes. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? Argumente su respuesta usando el ejemplo de bosque tropical. El principal reservorio de nutrientes disponibles es la biomasa microbiana, que actúa y juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas que allí habitan. Es así como en el bosque seco tropical, las hojas de los mismos árboles se inmovilizan en el CMB. Son consideradas como nutrientes de conservación, siendo la principal fuente de producción debido a la escasez de los mismos. O sea, en el bosque seco tropical, las mismas hojas, la misma hojarasca que se forma en las raíces de las plantas es como el abono, el que permite que ellas se desarrollen y mantengan el ecosistema. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? La proporción de biomasa microbiana del suelo degradado, rehabilitado, restado a los nutrientes orgánicos totales del suelo nos da un parámetro confiable de productividad de CBM. Es decir, que si restamos la biomasa microbiana recuperada o rehabilitada a la cantidad orgánica total, pues nos va a dar un parámetro del rendimiento y de la efectividad de la biomasa microbiana en procesos de rehabilitación. Esta información es muy valiosa para los procesos de restauración de tierras con fines agrícolas, ya que hay mucha tierra degradada, por ejemplo como los cultivos de arroz, donde el terreno queda totalmente afectado. Entonces miraremos qué tanta capacidad tiene la rehabilitación mediante biomasa microbiana. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezclas en cuanto al CMB? Bueno, primero que todos los procesos físico-químicos y biológicos de importancia relevancia para recuperar y mantener la productividad de los suelos. Con la práctica de restauración se logra la recuperación de la diversidad microbiana beneficiosa, la fertilidad del suelo y la productividad del ecosistema. El CMB es un índice importante para el suelo y la recuperación del equilibrio natural perdido. También se debe profundizar en las investigaciones relacionadas con la asociación planta, microorganismo y suelo, hasta obtener salud y sostenibilidad ambiental en nuestro ecosistema. Agradezco su atención. Dios los bendiga. Feliz tarde.